auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es infraestructura y construcción. Por supuesto me acompaña César Campos como siempre. Este programa, tenemos un programa con una autoridad muy importante, como es Carlos Canales. Él es alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Bienvenido nuevamente, alcalde, a Perú Construye. Gracias, Jorge. Gracias, César. La recuperación de la ciudad de Lima en medio de las protestas y el vandalismo. Lo hemos visto muy involucrado en la seguridad de los miraflorinos, tomando decisiones, sobre todo me parece cuando hubo estas marchas en el Parque Kennedy. ¿Qué significa, por otro lado, declarar zona intangible al centro de Lima y en cuánto se calculan las pérdidas por los destrozos y daños, tanto en la propiedad pública y privada, a causa de los actos vandálicos? Queríamos que nos hablara para empezar un poco de esto. Mira, solo en el centro de Lima hay un movimiento comercial, económico muy importante. Estás hablando entre 10 a 15 millones de soles, que por cada día de paralización los comerciantes que tienen actividades económicas en la zona del cercado han perdido. Han tenido que cerrar para evitar actos de vandalismo, de saqueos, y donde prácticamente el consumidor, salvo que quiera hacer una persona enferma que quiera ir a aspirar gases lacrimógenos, a que lo persiga la policía o sea objeto de los manifestantes violentos, pueda asistir al centro de Lima. Lo que ha hecho es, la gente ya no va al centro de Lima por la cantidad de manifestaciones. Los que tienen que ir porque trabajan o tienen actividades económicas, prácticamente están sufriendo problemas porque no tienen lugares ni siquiera para almorzar. Los lugares están con una cantidad de pérdidas importantes, y declarar la intangibilidad no debería ser necesario, pero ante las circunstancias, ante una continua ola de violencia en el centro histórico, que además es patrimonial, patrimonio de la humanidad. Y que lo han destruido, ¿no? Que lo siguen destruyendo, porque el incendio de la Casa Margolini, tenemos que evaluarla adecuadamente dentro del contexto. Ha sido incendiada por los manifestantes. Ellos dicen que la bomba lacrimógena, todo el mundo sabe que no ha sido la bomba lacrimógena, han sido los fuegos artificiales que llevan ellos para poder atentar contra los policías, que están los pobres ahí poniendo carne de cañón, reducidos con solamente pertrechos básicos para poder defenderse. ¿Dónde está la autoridad? Eso es lo que tenemos que señalar. Las pérdidas económicas son muy grandes. El daño en la imagen de nuestro país es tremenda. Yo he estado en Madrid en esos días y definitivamente te puedo señalar que todo el mundo lo que hizo fue cancelar los viajes hasta el mes de mayo. Y tenemos el riesgo que si esto se sigue continuando, se caiga toda la temporada de julio, agosto, septiembre, y con eso la crisis económica en la actividad turística se va a agudizar mucho más. Yendo en particular a tu función como alcalde de Miraflores, Carlos, ¿qué articulación has tenido con las autoridades para evitar los actos vandálicos? Porque tú señalas bien, aquí el problema no es la manifestación, el desplazamiento de gente. Miraflores, como otros distritos, siempre ha tenido como escenario las protestas de muchas personas por una u otra razón. Eso no es lo que temen los miraflorinos. Los actos vandálicos sí que se requiere para eso una articulación muy sólida con la autoridad. ¿Qué has hecho tú al respecto? Mira, ante hechos tan evidentes en los cuales en muchas zonas de Miraflores han sido filmadas por personas y manifestantes que señalaban que necesitaban el muerto miraflorino, querían el muerto blanco, ¿no? Ese tipo de Miraflores. Dicen, se mueren en Apurímac, se mueren en Ica, en Puno, y no pasa nada. Tenemos que dar a un blanquito que se muera en Miraflores para que realmente nos hagan caso. Eso es un acto de racismo, de violencia inusual, de gente enferma que quiere confrontar de cualquier forma, donde la anarquía existe. Y lo que nosotros, por el sistema de inteligencia, nutridos de información, hemos tenido que reaccionar, gracias a Dios, con una coordinación extraordinaria con la Policía Nacional del Perú, donde pudimos evitar hechos de violencia grande con
tácticas y técnicas de las fuerzas policiales con la unidad de servicios especiales, que cauteló no solamente la integridad de nuestros vecinos, sino la protección de los bienes públicos y privados, y adicionalmente con una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, específicamente con la Fuerza Aérea, que está a cargo de la jurisdicción de Miraflores. De tal forma que en el evento del día 19 de enero, donde fueron más de 6.000 manifestantes por 5 rutas alternas, la policía tenía 2.000 personas, más nuestro personal de seguridad ciudadana, cautelando a través de imágenes que existiera un correcto uso de nuestras pistas, porque el derecho a protestar pacíficamente lo tienen todos, pero nadie tiene derecho a utilizar la violencia y menos tratar de buscar un muerto para justificar una confrontación entre los peruanos. Ahora, ¿en qué condiciones se ha encontrado la municipalidad a la hora que ha podido entrar? ¿En qué condiciones se ha encontrado y cuáles son, digamos, las medidas? Porque uno tiene un plan en campaña y luego tiene que entrar y tiene que ver las condiciones de cómo se va a llevar a cabo, los tiempos ya más reales, ¿no? Cuéntenos un poco cómo ha sido esto. Mira, Miraflores es un distrito rico, es un distrito con recursos, ¿no? Es un distrito donde la exigencia del vecino va por la calidad de los servicios que recibe, porque los impuestos prediales y tributos son bastante importantes. Eso implica tener una gestión eficiente y adecuada. Hemos encontrado un municipio que tiene una sobrecarga de personal, y lo que tenemos que hacer es racionalizarla. El proceso de transferencia hubiésemos querido que sea mucho mejor. Nos han dejado las cajas de información incompleta, sin que hubiese existido una transferencia del cargo gerencia por gerencia, que es lo que corresponde en una transición ordenada. Lamentablemente, los funcionarios se fueron a ejercer en otros distritos y nos dejaron unas cajas que hemos tenido que descubrir y hacer arqueología para poder hacer que los sistemas y accesos a los sistemas funcionen. Nos hemos demorado 15 días en todo ese manejo. Felizmente hoy día podemos decir que estamos entre un 60-70% ya de toma de decisiones. En los próximos 15 días debemos llegar al 100%. Pero implica también que hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar, mejorar. No digamos que está terrible la municipalidad, pero sí que consideramos que tenemos que hacer una serie de correcciones muy grandes, porque obviamente tenemos que el presupuesto, el 92% del presupuesto se destinaba a gasto corriente, a salarios, planillas, etcétera, y obviamente el 8% para inversión pública en un municipio es ridícula la cifra. Tú no solamente has sido conductor de este espacio, querido Carlos, de Perú Construye, sino también un panelista has sido, donde yo recuerdo muchas de las preocupaciones en torno a la gestión de la ciudad de Lima que tú aportabas. Entre ellas estoy pensando en el teleférico, en hacer precisamente Miraflores y consolidarla como un Smart City, una ciudad inteligente. ¿Qué proyectos y obras te has trazado, por lo menos para este primer año, factibles de ser cumplidas? Mira, estamos reformulando los proyectos emblemáticos que dejó Luis Molina. Lamentablemente no estaban consolidados técnicamente. El Smart City se quedó en City. El Smart no existe porque no se compraron los módulos ni las verticales para darle de inteligencia. Solo hay Mar, pero no hay Smart. No hay Smart, ¿no? Y es lamentable porque el anuncio dice una cosa, pero la realidad es otra. Estamos reformulando ese proyecto, donde lo que ha sido es un contrato de adquisición de bienes, cámaras, pórticos, elementos de trabajo, pero que no están con una inteligencia artificial acompañada por los software que te producen la analítica para poder detectar, impedir y reducir la delincuencia. Nosotros vamos a reformular el proyecto, lo cual nos genera bastantes incumplimientos dentro de los índices e indicadores que tenemos con el MEF. Van a decir, oye, al haber paralizado un proyecto o el otro,
hay 20 millones posiblemente que no gastemos hasta el segundo semestre, pero eso significará que vamos a reformularlo. El centro de convenciones es una necesidad, hemos reformulado el Bonilla para incorporar el centro de convenciones, cautelando las áreas deportivas. Los vecinos no tienen por qué preocuparse, los troles sí, porque todo lo que han señalado de mí no es verdad. Lo tercero es que va a ser el mejor distrito, el más accesible, el más inclusivo que existe. Estamos reformulando los espacios públicos, pero con un ordenamiento en el que el Miraflorina tenga ese beneficio. No solamente un teleférico en Domodossola, un teleférico en Bonilla, un ascensor panorámico en el Parque María Raige y servicios en las playas. Estamos ya poniendo baños, tenemos toda la estructura para poner servicios complementarios, de tal forma que vamos a tener un parque Kennedy maravilloso como es Times Square, un malecón extraordinario de 5 kilómetros con servicios complementarios y un acceso a las playas en ese tercer espacio para que puedas ir a divertirte de las playas, de la arena, de todo el orden que vamos a promover en una oferta gastronómica, turística en el circuito Costa Verde. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, alcalde de Miraflores, y esperamos tenerlo en otro momento cuando vayan avanzando las obras para que nos vaya contando cómo va. Espero ser caserito, Jorge, porque hay muchas cosas que comentar, pero decirles a todos nuestros vecinos que la transparencia en nuestra gestión es lo que nos va a identificar y especialmente las preocupaciones que tienen ellos, que ya las estamos resolviendo, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana, jardines y servicios para ellos. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a darle ahora pase a César Campos. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, llegando al final del programa, lo que nos dice el alcalde Carlos Canales, el alcalde de Miraflores, importante, hay todo un trazado que hacer, hay mucho trabajo que hacer, pero Miraflores pues es uno de los lugares, uno de los distritos más importantes de Lima también, ¿no? Todos tienen su importancia, por supuesto, ¿no? Pero es un distrito que tiene, por lo menos para empezar, los recursos para poder hacer cosas, ¿no? De acuerdo, y qué bien que haya el alcalde articulado con la fuerza pública para efectos de garantizar esa seguridad que necesita este distrito tan emblemático, pero al mismo tiempo el doctor Canales nos ha hablado acerca de cómo Lima también tiene que ser recuperada de todos estos actos vandálicos. Ojalá la autoridad termine imponiéndose y el sentido ciudadano del orden como una prioridad, porque sin orden, Jorge, no vamos a avanzar en ninguna parte. Así es. Bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye. Y como siempre los esperamos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Willax Televisión. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net.